Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan ve que Varane está bien, se vuelve enojada, mientras Varane corre hacia él, pensando que ha regresado. Cuando Dylan dice que estás de buen humor y dice que vine porque estás enfermo, Varane dice que no puede entender lo que está pasando y Dylan se va enojado. Mientras Varane ve a Cian e intenta escapar, grita: Frat, ya siento remordimiento por todo esto y el dolor de perderte es el más duro, le dice a Gul. Cuando Gul dice, lo que pasó ya está hecho, ya no se puede arreglar el pasado, Frat dice, no te preocupes, les contaré todo a todos. Luego, mientras piensa que les contaré a todos lo que le hice a Cian, Gul también piensa que les contarás a todos sobre nuestro divorcio. Varane se entera del truco de Cian y se enoja preguntando por qué no me lo dijiste. Cuando la señora sabia le pregunta a Dylan qué le pasa a Varane, Dylan, enojado, le explica que no tenía nada y que estaba muy feliz. Cuando Dylan mira el teléfono y dice que se estaba riendo, la señora sabia dice que fue algo momentáneo. Todos vimos que estaba muy molesto. Arun y Jasmine están charlando mientras regresan de la boda. Jasmine ha cogido la flor nupcial y Arun hace una broma al respecto. Cevdet y Cebrille los miran desde atrás y hablan de lo bien que se adaptan el uno al otro. La señora sabia ni siquiera va a trabajar porque Dylan está con ella. Cuando Avin pregunta por qué Dylan es tan testarudo y cuánto tiempo durará este trabajo, la señora sabia tiene miedo de enfadarse, pero dice que no permitirá que esta situación continúe más y que hará lo que sea necesario. Cuando Dylan sale a tomar un poco de aire fresco, se encuentra con Varane caminando junto al mar. Varane y Dylan están en desacuerdo, y cuando Dylan dice, estás enfermo, ten cuidado contigo mismo, Varane explica, ¿es de eso de lo que estás hablando? Lo siento, Cian creó un juego para unirnos. Cuando Dylan dice, como sea, parecías muy feliz mientras yo estaba fuera y Varane dice, estaba viendo tus vídeos por teléfono, Dylan se da cuenta de que nada es como él lo ve. Mientras la señora Kader habla por teléfono para invitar a todos a la boda, Gul piensa, voy a decir cómo nos vamos a divorciar ahora. Cuando Varane me pregunta, todavía tengo dolor de garganta, ¿cómo puedo superarlo? Dylan dice, bébete de jengibre y vístete un poco más abrigado, y aún así vistes finamente. Varane dice, ¿qué podemos hacer cuando nos quedamos afuera en el frío hasta la mañana? Dylan dice, si no esperaste, ten cuidado y mientras siguen su camino, uno a uno miran hacia atrás y piensan, ojalá me mirara y pudiéramos abrazarlo. Mientras la señora sabia se prepara para la cena, llega Dylan y le dice que desde que entró a la cocina, él es un invitado muy importante. Mientras Dylan quiere ayudar, la señora sabia le pregunta qué ha hecho y le cuenta a Varane lo que conoció y todo lo que aprendió al hablar con Varane. Cuando le preguntas a Sabia si la viste, te enojaste por nada, ¿estás feliz de verla? Dylan cambia de tema diciendo, de todos modos, la comida no será suficiente, ¿debería hacer la sopa? Suena la puerta y Sabia le pide a Dylan que abra la puerta. Cuando Dylan abre la puerta, se sorprende al ver a Varane con flores en la mano. Varane presenta sus flores tanto a la señora sabia como a Dylan. La señora sabia deja solos a Dylan y Varane y les dice, déjenme revisar la cocina. Cuando Varane le pregunta si no quiere darle la bienvenida, Dylan dice, mi madre dijo que era un invitado del mundo de los negocios. Me sorprendió verte, bienvenido. Cuando parecen tomarse de la mano mientras intentan tomar el abrigo de Varane, Varane dice que no es necesario y se aleja por un rato, diciendo de manera sencilla que Dylan cuidará de mi madre. Frat comparte sus problemas con el tío Ahmed y le dice cuánto remordimiento siente. El tío Ahmed a Frat cuenta un incidente sobre Moisés y le aconseja que no pierda la esperanza, diciendo que Dios perdonará a su siervo si se arrepiente de sus pecados, actúa correctamente, se arrepiente y pide perdón. Dylan piensa que el postre que compró Varane fue hecho por la señora sabia y dice que no es muy bueno. Cuando la señora sabia dice que yo no lo hice, Varane se lo trajo, dice, pero no lo vuelva a comprar allí. Creo que sabe bien, pero la consistencia no es muy buena. Cuando Varane dice que la señora sabia dice que la sopa está muy rica, gracias, Varane dice que sí. Luego compraré un poco más.
Cuando Varas le dice a la señora sabia que hemos causado muchos problemas, la señora sabia dice, ¿es eso posible? No iré a trabajar durante unos días, estamos pasando tiempo con mi hija, Varan dice como lindo. Cevdet y Cebrille vienen a la tienda y quieren tomar té. Jasmine dice que siéntense y que se lo traeré enseguida. La señora Azade y Hassan están muy felices y celebran la separación de Frat y Gul. En ese momento, Frat se para frente a ellos y les pregunta qué querían de mí. Cuando Varan dice gracias, todo estuvo genial, la señora sabia dice, buen provecho. Sabes que cuando le pones amor, todo mejora mucho. Y divide una manzana en dos, le da la mitad a Varan y la otra mitad a Dylan. Pregunta qué hay en la mansión y pregunta cómo están Frat y Gul. Cuando Varan dice que están muy emocionados, la señora sabia dice que son dulces emociones. Cuando Dylan dice que pasaron momentos muy difíciles, la señora sabia dice que espero que se aprecien mutuamente. Luego se emociona mucho al contar esos días, Rustem y yo nos valorábamos mucho. Dylan quiere dar una moraleja diciendo estamos aquí, mamá, mientras la señora sabia intenta darte un consejo. Los deja para tomar un poco de aire fresco. Frat dice que uno de ustedes es mi padre, el otro es mi abuela, ¿qué hice? Me están haciendo infeliz, quería ser feliz un poco, lo han visto mucho y ahora están sentados aquí divirtiéndose. La señora Azade se levanta enojada y dice, abre los ojos, si nos hubieras traído una novia adecuada, habríamos sido felices contigo. Frat dice, abrí los ojos, ya no necesito guardar silencio, hablaré, todos pueden oírlo. Tu falsedad también quedará expuesta, papá. Cuando la señora Azade se vuelve hacia Hassan y le pregunta, ¿qué tipo de fraude? San no puede responder. Cebrille cuenta la historia del encuentro de Jasmine y Arun como si fuera la historia de amor de otra persona. Mientras Jasmine lo llama amor, Arun lo simplifica diciendo, ¿qué es? Es un matrimonio de lógica, se casaron, es de nosotros. Cuando Jasmine pregunta si es posible que esté actuando así porque nunca has estado allí, Cebrille pregunta cómo sabes que no está enamorada. Jasmine dice que si estuviera enamorada, no hablaría así, si lo está, entonces ríndete. Arun intenta cerrar el tema inmediatamente preguntando cómo surgió el problema. Cuando Sabia se da cuenta de que Varan está muy preocupado por Dylan, le dice, no te preocupes. Dylan también quiere hacer las paces, encontré a mi hija demasiado tarde, haré todo lo posible para hacerla feliz. Varan dice que su apoyo en este momento es muy valioso para mí. La señora Sabia deja a Varan y dice, estaré contigo mientras viva. Después de lo que dijo Hassan Frat, va a Gul y le dice, ¿qué hiciste? ¿Conseguiste separar a nuestra familia? Si soy Hassan Karabey, te haré pagar un alto precio por lo que hiciste. Frat se para frente al señor Kudret y Cian y dice, tengo un tema importante del que necesito hablar con ustedes, con la señora Azade a su lado. Mientras Dylan está de pie tristemente en el jardín, Varan viene por detrás y comienza a cantar la canción, Voy a morir. Cuando escucha la voz de Dylan Varan, las lágrimas brotan de sus ojos y canta el resto de la canción. Justo cuando Varan está a punto de acariciarle el cabello, Dylan se vuelve hacia Varan y ve su mano en el aire. Después de mirarse un rato, Dylan dice que hace frío y entra. Mientras Frat está a punto de decirlo, Gul se le acerca y le pregunta, ¿me lo dijo? Él dice, señor Kudret, uno de ustedes debería explicarlo para que podamos entender cuál es el tema importante. Varan dice mientras está sentado en el sofá del interior, ni siquiera podría dormir en la mansión sin ti, pero ahora mis ojos están casi cerrados cuando estás cerca. Dylan dice que está bien, luego ve a la mansión antes de que sea demasiado tarde, pero no hay respuesta de Varan. Dylan ve que Varan se ha quedado dormido donde estaba sentado. La cubre con una manta, se sienta a su lado y la observa. Mientras Jasmine sale de la tienda con Cebrille, Cebrille regresa diciendo que olvidó su bolso. Le dice a Arun, puedes engañar a cualquiera, pero nunca podrás engañarme a mí. Estás enamorado como el hielo o la miel, has perdido tu corazón por Jasmine. Dylan se quedó dormido sobre el pecho de Varan. Cuando Varan se despierta, ella lo abraza y comparte la manta con él. Luego acaricia el cabello de Dylan y la besa en la cabeza. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios.
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.